aunque ustedes no lo crean, existe en la Biblia. ¿Quién lo leyó? Muy bien. Muy bien. Bien. Esto era así, ¿no? A ver. Muy bien. Ahí empezamos, ahí dice la segunda parte. Y le doy el porqué, porque es el reino solitario, ¿no? Queda el reino de Judá. Acuérdense que ya el reino del norte ya había sido llevado al cautiverio, había sido destruido. En sí, entiendan que no fue, destruido del todo, porque si ustedes leen el Nuevo Testamento, ¿se acuerdan que están los samaritanos? Bueno, fue por eso, cuando Asiria ataca al reino del norte, los asirios mezclan gente. Por eso son judíos impuros. Por eso los judíos, en vez de pasar por Samaria, hacían toda una vuelta para no atravesarlos, porque eran impuros, porque eran mestizos. Bien. ¿Me lo repartí, Nico? Por eso, ¿se acuerdan cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana? Es interesante la conversación esa, bueno, no tiene nada que ver con esto, pero es interesante la conversación esa, porque, ¿se acuerdan la conversación cómo fue? Que le dice, cuando habla acerca de la adoración, que dice, ustedes dicen que es en Jerusalén, y nuestros padres dicen que es acá. Y ahí con esa conversación, yo tengo que recordar el reino del norte y el reino del sur. De ahí la frase típica que adorarán en espíritu y en verdad. Exacto. Claro, pero yo tengo que entender la mentalidad de la samaritana. La samaritana estaba en el reino del norte. Ella su pensamiento fue desarrollado con la división, que en el reino del norte, si se acuerdan, habían hecho sus lugares de adoración, sus sacerdotes, sus fiestas. Habíamos dicho que tenían que ir hasta Jerusalén para adorar y no iban. Claro, no, el reino del norte, claro. Todo, habían hecho todo. Su templo en 2 lugares, sus sacerdotes, habían hecho sus propias fiestas. Entonces, en esa conversación nosotros podemos entender, ustedes dicen, y que Jesús, lo lindo de esto es que Jesús no niega en que decir, sí, es en Jerusalén, pero después dice, pero van a adorar en espíritu y en verdad. Pero Jesús deja claro, sí, es en Jerusalén. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios estaba en Jerusalén. Cuando se divide el reino, el nombre de Dios estaba en Jerusalén. Cuando se divide el reino, Jeroboam lo que agarra es hacer sus propios lugares de adoración. Pero para que nosotros podamos entender cómo concuerda la Biblia, no es que encontró Jesús a una mujer samaritana y no tiene nada que ver, no. La conversación está con el pensamiento de la samaritana como una verdadera, vendría a ser del reino del norte. Estaba confundida. Pero bueno, no sé por qué salió eso, la verdad. Pero... Entonces vamos a empezar con el reino solitario y esta es la segunda parte. ¿Por qué segunda parte? Porque va a venir una tercera parte, que la tercera parte va a ser los profetas, escritores. Otra cosa, acuérdense que lo que nosotros estamos viendo son profetas escritores. Están los profetas que no eran escritores, o sea, que no escribían sus profecías, como el caso de Elías, Eliseo y otros profetas más. Los escritores, sean que ellos lo hayan escrito o sus discípulos lo hayan escrito, no importa, quedaron sus profecías escritas. Entonces, esta segunda parte, lo que vamos a estar viendo son los profetas, por ejemplo, Nahum, el día de hoy, Habacuc,
Sofonías y Jeremías. Ellos estuvieron en el reino del sur, cuando el reino del sur estaba solitario. En la tercera parte vamos a ver los profetas en el cautiverio, que son Ezequiel y Daniel. El reino del sur es Judá. Sí. Entonces, en la tercera parte dije, vamos a ver los profetas en el cautiverio, que es Ezequiel y Daniel, y en la cuarta parte, los profetas que volvieron a Jerusalén a reconstruir los muros y el templo. Que eso después lo vamos a ver, que está Zacarías, Malaquías, Ageo. Pero bueno, acá estamos. Entonces, estos son los profetas que vamos a estar viendo. Recordemos algo, el reino de Asiria era una potencia mundial. Si nosotros recordamos un poquito, ahí ya el reino de Asiria ya tenía Asiria, tenía a Mesopotamia, tenía Egipto, tenía Israel, tenía parte de Judá, todos esos los tenía sometidos. Eso pasó alrededor más o menos del 669 al 626 con el rey, esperen que, porque es un nombre re lindo tiene, Asurbanipal, por las dudas. Claro, ahí, no vinieron. Estos son las conquistas del rey Asurbanipal. A ver, esto yo lo hice así, Asurbanipal, pero está Sargón II, que es el padre, o sea, ya venían, ¿no? Pero a este se le da todas las conquistas, pero ya venían conquistando. Para que nosotros tengamos una idea, todo lo que es color verde es lo que conquistó Asiria, y ahí donde yo puse, ahí está Judá. Y es interesante porque Judá está como medio amarillito verdoso. Bueno, es porque Jerusalén no la habían conquistado. Si nosotros queremos información, nosotros deberíamos ir, por ejemplo, a Segundo de Reyes. Vayamos ahí un cachito a Segundo de Reyes. A partir del capítulo 18. A partir del capítulo 18 hasta el capítulo 25, nosotros vamos a estar viendo, se ve ahí, el reinado de Ezequías en el reino del sur. Ezequías fue un rey justo, un rey que hizo lo recto delante de Dios. Después nosotros vemos en el versículo 9 del capítulo 18, ahí vemos la caída del reino del norte. Y a partir de ahí, bueno, Ezequías tiene problemas con Asiria, porque los asirios atacan Judá, someten parte de Judá, después el hijo de Ezequías paga tributo al rey de Asiria. Y recién con Josías se rebela ahí completamente con Asiria, no le paga más y empieza a tirar los lugares altos y se va hasta Israel, hasta el reino del norte, a tirar los lugares altos aún de Samaria. Fue el mejor rey que tuvo en la historia. Es más, lo interesante de todo eso es que Josías fue el primer rey que festeja la Pascua. No se festejaba la Pascua, se festejó la Pascua en la época de los jueces. Y de ahí no se festejó más hasta el reinado de Josías. Así que si nosotros queremos ver que vamos a necesitar entender Nahum y todos estos profetas, tenemos que ver Segundo de Reyes 18 al 25. Eso sería indispensable, que lo lean para poder ver el contexto histórico. Bien, entonces, como ya ustedes ya leyeron y ya hicieron los deberes, vamos a estar viendo esto. Si no leyeron, ¿cuánto pueden tardar en leerlo?
Un ratito, son 3 capítulos. Bueno, si no leyeron ahí, léanlo. Vayan leyéndolo rapidito. Si no, agarro a los que leyeron y empiezo a tomarle. No, vamos a empezar. ¿Quién es el autor? Pero antes de decirme quién es el autor, nosotros tenemos que entender que tenemos que leer primero la Biblia sin ningún comentario, sin ningún diccionario, sin ningún nada. Yo tengo que extraer lo máximo de la Biblia. Si no encuentro en la Biblia, recién ahí yo voy a un comentario, a un diccionario y a un todo eso. Pero entonces, lo que vamos a hacer va a ser eso, es la Biblia. En la Biblia, ¿qué es lo que me dice? ¿Quién es el autor? En la Biblia. Bueno, sí, obviamente. Sí, pero estamos viendo quién es Nahum. O sea, que acá me está diciendo en mi Biblia, dice que es Nahum, el título Nahum. Ahora, ¿pero quién es el autor? Nahum. ¿Por qué es Nahum? Exacto, porque el texto me lo está diciendo. El libro de Nahum. Es interesante porque habla del libro, o sea, fue redactado, hecho un libro y entregado. Se piensa que fue entregado en mano a alguien. Pero entonces acá estamos bien. El texto, bien, pero eso ya es extrabíblico, no me lo está diciendo, o me lo está diciendo el texto. Bueno, Consuelo es el nombre de Nahum. Pero acuérdense, yo voy a ver todo lo que la Biblia me está diciendo. Bien, ¿a quién está dirigido el mensaje de Nahum? Ajá, ¿dónde? Ah, perdón, que me olvidé algo. Perdón, porque dice acá, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. ¿Dónde está Elcos? ¿Qué es Elcos? ¿Versículo? Ah, volvemos a lo mismo, está bien. Pero primero, acuérdense, está bien. Está bien. Lo que yo tengo que entender es buscar solamente, primero buscar en el texto. Entonces yo busco en el texto acá en Nahum y no me dice dónde es Elcos. Entonces yo puedo agarrar y decir, bien, no me dice. Entonces, ¿dónde tengo que buscar? Busquemos en toda la Biblia. Elcos, obviamente no, ahí sí no van a leer toda la... que sería, bueno, a ver, los teólogos sistemáticos hacen eso, es una y otra vez se van a la Biblia leyendo para ir buscando la eternidad de Dios, un Dios de amor, o sea, es así. Exacto, bueno. Pero bueno, nos vamos lo primero a una concordancia, no un comentario, a una concordancia, para agarrar la concordancia y decir, a ver, ¿está acá la ciudad de Elcos era, ¿no? Sí, ¿está la ciudad de Elcos? No, no está la ciudad de Elcos. La ciudad de Elcos solamente figura en Nahum. Si nosotros agarramos una concordancia, no va a figurar. Si nosotros agarramos el Eastword de la computadora, ponemos Elcos y no existe, solamente en Nahum. Entonces, recién ahí yo agarro un diccionario, un comentario, una Biblia de estudio para saber dónde queda Elcos, ¿no? Bien, ¿dónde era que decía que quedaba Elcos, Karina? En el sur de Judá, ajá. ¿Alguno encontró otra cosa? ¿Pudo encontrar? Ahí sí tenían que usar el diccionario y esas cosas, ¿no? Bien, hay 3 opciones. En sí no es exacto si es ahí, en el sur o en el sureste de Judá. También existe la posibilidad que fue un pueblo cerca de Nínive, de la capital. Recuerden que posiblemente, todo esto es posiblemente lo que hablan, ¿no? Posiblemente Nahum era del reino del norte y cuando lo llevaron
Asiria llevó a todos en cautiverio, fue a vivir a una ciudad llamada Elcos, cerca de Nínive, porque hay algo así parecido. Posiblemente. La otra posibilidad es que sea esté en Capernaum. ¿Por qué? Porque en el hebreo se dice que Elcos significa la aldea de Nahum. Entonces, otra posibilidad puede ser. Entonces, la primera posibilidad, una aldea en Nínive o cerca de la capital de ahí de Asiria. La otra posibilidad sea en Capernaum y la otra posibilidad sea al sureste de Judá o al sur de Judá. Entonces, ahí nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Qué decisión tomamos entonces? ¿Dónde está Elcos? De acuerdo al texto. ¿Qué podemos deducir? ¿Está cerca de Nínive? Bueno, está bien, porque, a ver, en esto, como ya yo estoy trayendo cosas extra bíblicas y aún los eruditos no se ponen de acuerdo, tomen la posición que quieran. O sea, es bueno. Nahum estaba ahí cerca de Nínive. ¿Está bien? ¿O dónde puede ser? O en Capernaum, ¿está bien? O en Judá. Yo me inclino más por el sudeste de Judá. ¿Por qué me inclino un poco por el sudeste de Judá? Y, qué sé yo, porque dice en el versículo 15, dice, he aquí sobre los montes los pies del que traen buenas nuevas, del que anuncia la paz, celebra, oh Judá, que tus fiestas y cumple tus votos. Y entonces está hablando, hace referencia a todo lo que se hacía en Judá por lo que estaba en el templo, ¿no? La fiesta. O sea, entonces yo particularmente me inclino que es más que todo cerca de Judá que en los otros. Pero se dan cuenta, ahí podemos diferir de acuerdo, uno puede decir bien, Nínive. ¿Por qué? Y porque Nínive es la que más se está hablando. Porque ya ahí, a quien fue dirigido el mensaje, dijimos, a Nínive. Bueno, bien, seguimos siendo amigos como siempre. Entonces, bueno, ahora sí, ¿a quién fue dirigido? A Nínive, ¿no? O sea, Nínive, ¿quién era? Era la capital de Siria. Bien, ¿dónde? ¿Por qué me dicen que fue Nínive? ¿Qué versículo lo dice? El primero, porque dice profecía sobre Nínive. ¿Dónde más? En el 15, anuncio de la caída de Nínive. 15. Bueno, yo lo tengo acá marcado el 15. El 2. Pero vos tenés el título. ¿Me estás hablando? Bueno, pero no existían los títulos. Nosotros tenemos... Claro. ¿Cuál? 3:7. A ver, vamos a ver qué dice. Bien, Nínive será asolado. Bien, ¿qué otro? Bien, 2:8, que dice, fue Nínive. ¿Qué más? Un versículo más falta. Sí, ya se dijo, bien. 3:8, sí, 3:8. El 2:8. No, pero el 3:8, ¿qué dice 3:8? No, dice, eres tú mejor que Tebas. No, entonces no. Porque Tebas había caído también. Un versículo más falta. Ahora piensen, o sea, no se cierren en Nínive. Acuérdense que Nínive es ¿qué? Asiria. ¿18 qué? 3:18. ¿Se dan cuenta? O sea, el mensaje a quién fue dado, a quién fue dirigido, a Nínive, a Asiria. O sea, es lo mismo. O sea, Nínive era la capital de Asiria, pero fue directamente a los asirios el mensaje. Entonces, ven cómo tienen que leer todo el texto y poder ir subrayando realmente a ver a quién fue dirigido.
porque muchas veces no se le dice directamente, como en este caso, en el primer versículo a quién fue dirigido. Por eso tenemos que estar buscando, porque a veces lo que suele suceder, que es lo que pasa, por ejemplo, ha pasado con Isaías. Isaías le habla al reino del norte, pero también le habla al reino del sur. O sea, entonces yo tengo que ir viendo y por eso tengo que leer absolutamente todo. Bien, a ver, entonces ya tenemos todo a Nínive y... Pero fijémonos un cachito en el versículo 15, que lo leí recién. Sí, 1.15. ¿Qué dice en 1.15? ¿Qué observan ahí? No me lo lean, ¿qué observan? ¿Qué entienden por ese versículo? Ajá, hay una promesa para Judá. Entonces, ¿a quién está dirigido el mensaje? O sea, principalmente el mensaje está dedicado a Asiria, a Nínive, por las veces que se repite. Y acá me está diciendo que también hay un segundo mensaje, un mensaje secundario, que es a Judá. Entonces, entendamos eso, es mensaje principal a Siria, mensaje secundario a Judá. En este caso, ahora vamos a ver, todavía estamos viendo a quién va dirigido. Por eso, acá estamos viendo a quién va dirigido, no estamos hablando ni juicio, ni está dirigido a Siria principalmente, por las veces que se repite, y a Judá, porque lo veo en un texto o barra dos textos. Bien, ahora, ¿qué más dice ahí? ¿En qué tiempo de la historia se ubica, bueno, el mensaje o el profeta o esta profecía? ¿Cómo resolvieron ese problema? ¿O cómo resolverían ese problema? Sin comentario, sin diccionario. Sí, no, se hacían los cálculos. Sabemos que 400 años fueron antes de la venida de Jesucristo. Ya hay 400 años y bueno, y más o menos haciendo un algoritmo de... Pero bueno, va leyendo, miren. Mortal. Claro, puedo decir, desde el año 722 que cayó el reino del norte hasta el 0 que nace Jesús. O sea, tengo 700 años ahí de... Pero no, yo tengo que ver. O sea, es... En el texto, ¿habla de algún rey? A ver, 3.8. 3.8. No, es una ciudad. Bien, pero muy bien. ¿Quién lo dijo eso? 3.8. No lo había escuchado. Bien, podemos ver ahí. 3.8. Ahí me da alguna información. ¿Qué está hablando ahí el profeta? ¿De quién está hablando? Bien, me está hablando de una ciudad. ¿Qué pasó con esa ciudad? ¿De acuerdo al texto? Fue llevada a cautiverio, o sea que fue sometida. Podemos deducir que por lo que viene diciendo, fue sometida ¿por quién? Claro, por Asiria. A Asiria, no Siria. Por Asiria. Posiblemente. Bien, tenemos eso. Acá hay una referencia. Está Tebas. Ciudad desolada. Más que eso no sabemos. A ver, ¿hay algún rey? ¿Hay algo más? Lo van a leer, al texto lo van a leer todo.
Ah, bueno, habla de ayudadores, pero bueno, pero ahí está haciendo, lo que está haciendo es, como el profeta le estaba hablando a Siria de todos los desastres que hizo, lo está comparando, que a Siria no van a venir ni ayudadores ni nadie. O sea, así como tenía Tebas, por más que los ayudadores de ellos eran, ¿cómo es que dice el texto? La fortaleza, los límites de Egipto. Claro, ellos tenían, bueno, a Siria no le va a pasar, es una comparación. Es una comparación de lo que está haciendo el profeta. Pero bueno, entonces, no tenemos a nadie. ¿No es cierto? No tenemos solamente la ciudad de Tebas. Recién ahí, yo voy a ir, ¿a dónde? A un comentario bíblico, a una Biblia de estudio, a un diccionario. ¿Por qué? Porque tengo que saber cuándo fue Tebas destruido y si me tiran alguna data más. Recién ahí, entonces, yo voy a un comentario. O sea que vendría a ser que voy a buscar información extra bíblica. Como yo le dije al principio, ese Usurbanipal, el rey de Asiria, dicen que aproximadamente en el año 663 ataca a esta ciudad y la somete. Y la tiene como cautiva. O sea, casi siempre lo que pasa es que pagaban tributo. O sea, pagaban tributo. Pero bueno, ya pertenecía al reino de Asiria. Entonces, tengo por información extrabíblica que en el 663 cae esa ciudad. Y acá lo que me está diciendo que lo pone en tiempo pasado. Bastante fresquito, aparentemente, porque lo que me está diciendo el profeta acá le está diciendo a Siria que, mirá, ¿ves lo que le pasó a esta ciudad? Bueno, eso es lo que te va a pasar a vos. Entonces ya cayó. Entonces yo digo, bueno, ya tengo el 663. ¿Qué más tengo? ¿Qué otra información tengo? Y en ese sentido, ahí no necesito algo extra bíblico. Es simplemente pensar en la cronología en la que nos estamos encontrando. El reino del norte no está. Entonces 700 ya, acuérdense, en 722 cayó el norte. Ahora, pero ¿quién sigue como potencia? No existe Babilonia. Está ahí. ¿Quién está como potencia mundial? ¿A quién va dirigido el mensaje? A Siria. Asiria todavía no está destruida. Entonces yo tengo que agarrar y decir, ¿cuándo fue destruida Siria? En el 612. Entonces tengo dos fechas. Está entre el 663 y el 612. Entonces Nahum se ubica en ese espacio. Y aproximadamente entonces los estudiosos dicen Nahum está en el 650, más o menos. Porque todavía Siria existe, Tebas no existe, entonces pueden dar una fecha. Por eso a veces las dificultades que nosotros podemos agarrar un comentario, uno dice 640, otro 650, otro 645, qué sé yo. Pero aproximadamente casi todos dicen en el 650. Entonces ya ubicamos la fecha del autor. ¿Cuándo fue? En el 650. Por los datos que tenemos. Datos extrabíblicos, que me dice cuándo se destruyó la ciudad, y datos que me pongo a pensar un poco, ¿no es cierto? Es que todavía Siria seguía en pie. Cuando es destruido Asiria, voy a extrabíblico porque es en el 602. ¿Se entiende más o menos? Bien. Y no las complico porque ahí también estaría bueno para que ustedes vean qué rey había en Judá. No lo puse ahí. Pero bueno, pero se puede saber. Se puede saber. El Segundo de Reyes. Bueno, vamos, a ver. El Segundo de Reyes. Se puede saber. ¿Cómo lo sabemos? A ver.
Esperen que voy a poner esto acá. Voy a Segundo de Reyes. Segundo de Reyes a partir del capítulo 18. Vamos que tenemos hasta el capítulo 25, así que podemos saber. Ahí sí les permito leer los titulitos. Bien, o sea, está Ezequiel. Con Ezequías, ¿qué pasa en el reinado de Ezequías? Si nosotros vemos el versículo 8, a partir del versículo 9, ahí vemos que ahí cae Asiria. Entonces yo no puedo seguir desde el capítulo... Entonces, tengo que estar entre Ezequías y ¿quién? Y Manasés. O sea, posiblemente Ageo estuvo entre esos dos reyes. Ahí, claro, ahí está la discusión. Ustedes después agarren, estudienlo y vean de acuerdo al texto si estaba con Ezequías o con Manasés. Recuerden algo, Manasés fue el peor rey de la historia, donde Dios se cansó y dijo, Judá va a ser llevado a cautiverio. Aunque Ezequías y aunque Josías fueron rectos, por amor a ellos no le hizo ver el cautiverio de Judá. Pero aunque ellos fueron rectos, el juicio de Dios por culpa de Manasés se iba a ejecutar. Para que más o menos tengan la idea. Pero bueno, entre esos dos reyes puede llegar a estar Nahum. Estúdienlo y después me dicen a ver dónde está. Bien, a ver, ¿qué más tenemos acá? Tenemos que ir a... Bien, ahí está más o menos lo que los profetas, en los profetas hay que buscar, ¿no? Si hay juicio, un llamado al arrepentimiento, si hay esperanza, si están hablando del Mesías futuro, del reino mesiánico. Ese es el mensaje profético de los profetas. Siempre tengo que estar buscando esto, porque siempre es esa línea. Bien, entonces, en este profeta, ¿hay juicio? ¿Dónde? ¿No hay juicio o hay juicio? ¿En dónde? Sobre Nínive. Ajá. Versículos, capítulos, quiero todo. Desde el primero empieza. Desde el capítulo primero. Ahí está. Todo, a partir del capítulo 1. A partir del capítulo 1 es puro juicio. Claro. Ahora, ¿hay llamado al arrepentimiento? Si lo leyeron, me tienen que decir si hay un llamado al arrepentimiento o no. Para vos no. Bien. No está, no. No está, acá no está implícito tampoco. No hay llamado al arrepentimiento. Exacto, no hay llamado al arrepentimiento. Acuérdense algo de que ya hubo un llamado al arrepentimiento con Jonás. En el año 780, más o menos por allá, donde Nínive se arrepiente, pero vuelven inmediatamente a hacer lo mismo. Ya no hay un llamado de arrepentimiento para Nínive. Dios va a juzgar, hay juicio. Y es interesante porque tanto Jonás como Nahum terminan con una pregunta, su libro. Justo, son los dos profetas que terminan como si fuese un final abierto, que sabemos cuál es el final abierto. Pero bueno,
No hay llamado al arrepentimiento, entonces acá. Hay puro juicio, puro juicio. ¿Hay esperanza? No, para Nínive no hay nada. Pero bueno, pero imagínense. 1:7 dice que bueno es el Señor. Sí, Ajá. hay esperanza. Ujú, hay esperanza. Se restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel. Decime el versículo. 2:2. Ujú. Versículo 15 que habíamos leído. O sea, el 1:7, el 1:15, pero siempre para Judá. Pero hay esperanza. Porque imagínense, ustedes pónganse a pensar, ¿por qué hay esperanza? Sí, hay un pacto, hay un remanente. Es porque Judá es su pueblo. Pero piensen que Nahum le está escribiendo a Asiria, pero lo está escuchando también el pueblo de Judá. ¿Qué está pasando en Judá? ¿Están contentos? Sí, en el reinado de Manasés no. Exacto. Si es en el reinado de Manasés, está todo para atrás. Pero con la opresión de Asiria, porque si están en el reinado aún de Ezequías, todavía Asiria sigue metiendo presión. Entonces, el remanente o aquellos justos, aquellos que amaban verdaderamente a Dios, la estaban pasando mal. O sea, la estaban pasando mal. Entonces, este es un mensaje de esperanza para Judá. Todo el libro es un mensaje de esperanza para Judá. ¿Por qué? Porque los asirios van a ser destruidos. Entonces le dicen, alegrate, hagan fiestas. O sea, bailen, le está diciendo a Judá. Entonces podemos encontrar esperanza. Claro, exacto. Con cintas. Hay un llamado a ver el reino mesiánico o sobre Cristo o... A ver, vamos a verlo otra vez, a ver. ¿Qué dice? He aquí, sobre los montes, los pies de que traen buenas nuevas. Bueno, ¿se acuerdan de quién lo dice? Isaías. Exacto, Isaías. Del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverás a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Pero no está explícito. No hay algo explícito. O sea, puedo llegar a deducir con este versículo que sí, lo puedo aplicar al Señor. Pero explícito, como otros pasajes que hablan de un rey o de un ungido o de una restauración futura. O sea, eso no se encuentra en Nahum. Te lo puedo asegurar, lo leí. Del todo, que si uno agarra un comentario, ese pasaje lo aplican aún con el Señor Jesús, ¿no? Pero explícito no es. O sea, yo también puedo aplicar cualquier pasaje y aplicarlo a Jesús. El tema de algo explícito, no hay. No hay. Pero se puede llegar a aplicar. Exacto. Así que acá lo que están hablando simplemente es que ellos tenían que celebrar porque Asiria iba a ser destruido. Nada más. Pero si yo tomo los profetas que nosotros estuvimos viendo, Judá está en problema. Porque así como el reino del norte fue destruido, Judá estaba ahí pisando la banquina. Ajá. Uh-huh. Fíjense ahí en el versículo
Esperen un cachito. Bien, en todo lo que es el capítulo 1, cuando hablamos del capítulo 1, ahí está hablando de Jehová como el guerrero, ¿no? Es un himno, Jehová como el guerrero, y habla, y avanza, y va a hacer esto, y va a destruir, y todo eso. Ese también se puede aplicar al Señor Jesús. ¿Por qué se puede aplicar como al Señor Jesús? Porque en Apocalipsis 19... Jesús va a venir como un guerrero también. Porque Él va a venir con su ejército y montado en un caballo en blanco. Entonces también muchos utilizan y dicen que puede aplicarse. Ahora, ¿se cumplió esta profecía tanto en su totalidad o como parcialmente? Como ha pasado con otras profecías. ¿Se cumplió esta profecía? Total. Ajá. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Lo dice el texto? Sí. Ajá. ¿Dónde? Uh-huh. Y después en otra parte también está donde dice que no se levantará más. Pero dice serán. ¿Lo vio Nahum esto? Bueno, no lo sabemos. En el 14, a ver, vamos a ver. Mas acerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria, pero también, o sea, me está diciendo que va a desaparecer. Pero Acá también en el 13 habla del asolamiento. también. Bueno, ahí está hablando de lo que cuando que viene el Señor, acá está hablando, como decía, el Dios guerrero que va a venir y cuando viene el Señor arrasa con todo y no hay nadie que lo pare. Y en el último, en el 3:18, ¿puede ser? Bien. Los pastores. Ahí está, bien, sí, puede ser. O sea, Dice, tu herida es incurable. No está hablando que va a ser, sino como más. eso es un himno que le dicen un himno funeral. ¿Cómo es? Fúnebre. Pero es funerario, ahí está, funerario, es un himno funerario. Sí, está hablando, le dice que ya está, no va a terminar. Pero no me dice, y Nínive fue destruida. ¿Dice algo así? ¿Explícito? No dice. Me tengo que ir extrabíblico y decir, esto pasó en el 612. ¿Qué pasó? ¿Qué decía? Dice, Nínive cae ante los babilonios y los medos. Y dice, un comentario, ¿no? Sí. Nínive sufre una destrucción tan grande que cuando Alejandro Magno estuvo en el lugar, batalla de Arbela, no detectó que alguna vez hubo una ciudad. Cuando Alejandro Magno estuvo una vez ahí. Claro, sí, porque la destruyeron. Vino Nabucodonosor, en sí vino Babilonia, vinieron los medos, vinieron algunas otras tribus más de por ahí, y destruyen por completo a Siria. Es más, la borraron del mapa, literalmente la borraron del mapa. Unos arqueólogos en 1850 comienzan a descubrir las ruinas. Recién ahí comenzaron a decir, existe Asiria. Más de 20 metros tenía la muralla por 200 kilómetros. Sí, no, era terrible lo que era. Todo, destruyeron absolutamente todo. Pero fíjense que Nínive en el 612, pero yo sé que se cumplió con algo extra bíblico. Sí, en segunda se habla de la destrucción de Nínive.
Bueno, sí, obviamente, pero si queremos ser específico en el año, sí. Porque habla, aún habla de que los babilonios van a ir a destruir. ¿Alguna? A ver. Y ya casi, ya terminamos, ¿eh? Se cumplió, ¿no? ¿Qué atributos de Dios se pueden ver? Importante cuando nosotros vemos y hacemos estudios así. Su justicia. Ajá. Su justicia, sí. Se justicia. Ajá, exacto. Podemos ver eso, ¿no? Versículo 1.7, 1.15, el consolación. Claro, pero ahí ya, pero es interesante porque Nahum no dice que es tardo para la ira. ¿Y cómo es lo que decía Moisés? ¿Cómo dijo esa frase? Lento para la ira. Ahí estaba hablando que es, ¿cómo es que dice Nahum? Tardo para la ira y grande en poder. O sea, no hay misericordia para. Entonces yo acá lo que veo es consolación, un Dios consolador, un Dios de justicia, que es lo que veo, que va a cumplir. Y celoso para su pueblo. Y un Dios celoso. Yo acá tengo una versión del lenguaje actual, dice: nuestro Dios es poderoso y siempre castiga a quien lo merece, pero también es un Dios paciente y no se enoja con facilidad. Nuestro Dios camina entre las tormentas, las nubes son el polvo que levanta. Bien, pero ¿esa qué versión es? Bueno, el tema que ahí está bien, o sea, a ver, ahí si agarran ese libro, uno puede decir, sí, ahí vemos que podemos ver la misericordia de Dios. El tema es que si queremos hacer un estudio minucioso, tenemos que ver, por ejemplo, la Reina Valera 60, tenemos que verla. No me acuerdo la Biblia de las Américas, como lo dice. También, o sea, pero la Reina Valera, la Biblia del Oso, son las más literales. Entonces, si quiero hacer un estudio bien serio, ¿no? Serio. Porque si no pasa eso. En sí, si uno lee en el interlineal hebreo y eso, y habla de poder, no habla ni de misericordia, no habla de nada de eso. Pero bueno, podemos ponerlo. Si leí... Si buscamos un atributo, está. No, En el contexto que como así, si tenemos que estudiarlo todo, sí. Pero si yo estoy buscando un atributo... si yo veo la misericordia de Dios, explícitamente en Nahum no la veo. O sea, yo veo un Dios consolador, que consuela a Judá. Sí, igual yo leí paciente. Bueno, o paciente, pero tampoco acá veo la paciencia de Dios, porque la paciencia de Dios se agotó y iba a juzgarlo. Y en pocos años, porque si nosotros decimos, si fue en el 650, en el 612, se ejecuta el juicio, en pocos años. Pero bueno, de acuerdo al texto, claro, capaz que por eso. Pero bueno, sí, pero bueno, a ver, está bien, o sea, no digo que está mal, pero podemos ver, más que todo, el atributo de Dios. Yo lo tomo como una descripción, no es que en ese momento está siendo paciente. Está bien. Es una descripción, él es paciente. Sí. Bueno, pero ¿qué es lo que me ayuda a mí? Esto, para después en la aplicación, porque esto es un tema teológico en los atributos de Dios que no cambia Dios. Sea en el pacto que esté, en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, y aún en nuestra era, Dios sigue siendo justo, Dios sigue siendo consolador, Dios sigue siendo paciente o lo que sea. Entonces, eso es lo que pudimos ver. Bien, y con esto terminamos. ¿Por qué? Me faltó una entonces. Sí, me faltó una. Claro, no se lo puse a ustedes tampoco. Al ver todo esto, ¿cómo se aplica a nuestros días? ¿Cómo aplico el libro de Nahum? Porque, a ver,
Yo puedo leer el texto, puedo leer Nahum y puedo sacar un montón de predicaciones y un montón de aplicaciones. Ahora, el libro en su totalidad, lo que vimos ahora, ¿qué puedo extraer para mi vida hoy? ¿Qué pudieron extraer? Porque eso es lo que va cuando leemos un libro para estudiarlo. Siempre tenemos esperanza en él. Ajá. Es lo principal. Ajá. Exacto, sí. Porque eso es otra de las cosas. Fíjense lo que veo también. Hay juicio, pero yo en el nuevo pacto, que estoy ahora en el nuevo pacto, si esas personas se arrepienten en el último momento, Dios los perdona. Acá, en este momento, Dios dijo, basta, basta. Que anunciaba por medio de profetas, porque ese es el tema, anunciaba por medio de profetas, anticipaba que iban a ser destruidos. Hoy no tenemos eso. A ver, quizá Dios, en su infinita sabiduría, Él ya ha determinado realmente quién decía, a ver, vos se te terminó el límite y vas a ir al infierno, pero nosotros no lo sabemos. En este caso sí, los profetas del Antiguo Testamento sí decían a una nación, se te terminó el tiempo, listo, por más que quiera lo que quiera, se te terminó el tiempo. Claro, exacto. Nosotros tenemos esa esperanza para los familiares, para todos los que están orando, que sea el límite y nos salve el Señor. ¿Qué más pueden ver? Imagínense que Asiria hizo las cosas conscientemente, rebelarse ante Dios. Porque Asiria tuvo palabra de Dios y tuvo el momento para que arrepentirse y puedan seguir caminando. Porque ahí se mostró quién era el Dios verdadero, a que aún el rey dijo, este es el Dios verdadero, o sea, es. Entonces, fíjense todo lo que se puede aplicar, y así podemos aplicar un montón de cosas. Podemos confiar en su palabra, por ejemplo. También el rol de Asiria, como lo usó Dios para disciplinar también a su pueblo. A través de la aflicción, la opresión de otras culturas, tenían que obligar a Dios. A veces nosotros qué nos pasa en la vida diaria. Claro. Pero yo en ese caso usaría otro libro, no este libro, porque este libro específicamente me habla de juicio a la nación de Asiria y me consuela a mí. O sea, está bien, o sea, es porque yo tengo que tomarlo con un conjunto, ¿no? O sea, porque yo puedo hacer lo que, pues, o sea, que es, también lo puedo aplicar, es que es un consuelo porque a pesar de todo lo que estoy sufriendo, Dios está ahí alentándome. Perfecto, y lo puedo tomar también con otros libros más. Pero bueno, o sea, en aplicaciones, una vez que entendí esto, en aplicaciones, un montón. Porque la vida de cada uno es diferente. Yo capaz que agarro Nahum y veo todo eso, y Dios me va a hablar de una forma y a otro le va a hablar. O sea, el mensaje teológico, ¿cuál es? Dios es consolador. Eso es lo que traspasa el tiempo, que es lo que yo tengo que entender. No es que, yo estoy mal y bueno, y lo va a reventar aquel otro. O sea, no. O sea, el mensaje teológico es que es juicio, que es justo, entonces eso me tiene que llevar a mí ¿a qué? A orar por alguien que yo sé que está
como los asirios, o haciéndome algún mal, o sea, yo tengo que orar. ¿Por qué? Porque yo tengo que ir al Nuevo Testamento, acuérdense, yo tengo que ir al Nuevo Testamento. Antes de aplicar algo, tengo que ir al Nuevo Testamento, entonces yo tengo que orar por ello, y tengo que pedirle que Dios tenga misericordia, pero a su vez, el libro de Nahum me trae consuelo. Estoy mal, estoy pasando algo terrible, pero Dios me consuela. ¿Por qué? Porque me está consolando porque toda injusticia va a ser pagada, va a ser juzgada cuando el Señor venga. Entonces, ahí tenemos el libro de Nahum. Y que el Señor sigue siendo el mismo. Exacto. O sea, no cambia, nada más que nosotros estamos ahora en el nuevo pacto. Uh-huh. Exacto, porque más que todo eso, antes de aplicar y más un libro del Antiguo Testamento, yo tengo que ver el Nuevo Testamento. Porque imagínense, yo agarro Nahum para agarrar y ponerme contento para que reviente a mi vecino. Claro, no, para que reviente a mi vecino porque me está haciendo un mal, entonces decís, este asirio, que lo reviente. No, tengo que orar porque yo estoy en el nuevo pacto, ¿se dan cuenta? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias Señor, porque como veíamos, vemos tu justicia, vemos quién eres, tu poder, vemos que cuando te levantas y actúas, aún el mar se seca, los ríos se secan, Señor, los montes caen en tu presencia. Señor, te adoramos porque tú eres un Dios poderoso. Como tu palabra lo dice, eres Jehová de los ejércitos. Gracias, bendito Dios, porque tú eres nuestro Padre y estás a nuestro favor. Señor, abre nuestros ojos para ver esa majestad tuya, para poder honrar y glorificar tu nombre y temerte. Gracias, Padre, porque como veíamos también, este libro de Nahum nos trae consuelo en medio de la adversidad. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad, es cierta, es segura, y en eso podemos confiar. Señor, cuídanos en el resto de este día, en el nombre de Jesús. Amén.